Buenas noches a todas. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de excavaciones performáticas. Y esta noche es especial porque tenemos una invitada especial, la historiadora Jenny Estrada, que nos va a compartir una charla sobre la historia de la danza en Guayaquil. Es muy importante esta temática, puesto que la mayoría de la gente que esta noche está congregada aquí proviene de la danza. Entonces es una temática que a todas les compete y les interesa de manera especial. Y antes de darle paso a Jenny, luego presentaré, le voy a dar un paso a Mónica Cuesta para que nos cuente qué es excavaciones performáticas. Bienvenida, Mónica. Gracias, Clarita. Bueno, antes de empezar, no me voy a cansar nunca de agradecer a Mariela, a todo el equipo del MAC, Jenny. Realmente es un honor para nosotras tenerla como parte de nuestras expositoras. Para quienes no me conocen, yo soy Mónica Cuesta, soy la presidenta del Consejo Internacional de la Danza, que está adscrito a la UNESCO de la sección de Guayaquil. Y el motivo por el que estamos reunidos esta noche es porque en mayo, debido al confinamiento, el CID, o sea, el Consejo Internacional de la Danza, las siglas, formalizó la plataforma educativa y la estábamos haciendo de manera virtual. Gracias a esto, lanzamos nuestro primer programa de certificación internacional que se llama Movimiento en Red. Digo lanzamos porque lo estamos haciendo en conjunto con mi socia Mariana Stuti desde Buenos Aires. Y dentro de este programa complejo, que es Movimiento en Red, surge de la mano del MAC el programa o subprograma Excavaciones Performáticas, que está abierto a la comunidad. Y bueno, brevemente les quería decir que con mucha alegría esta primera certificación va a culminar en mayo del 2021 en el día o días del Día Internacional del Museo. Lo vamos a hacer de la mano también con el MAC y vamos a hacer un festival que va a tener una característica internacional. Próximamente les daremos más detalles. Mariana, por favor, cuéntanos qué es exactamente excavaciones performáticas. ¿Qué tal? Buenas noches. Me sumo a los agradecimientos de Mónica, con el MAC, con todo el equipo, Clara, Marta en comunicación, Mariela, que es nuestra guía, nuestra madrina del proyecto, y muchísimas gracias, Jenny, por estar esta noche para mí y para la gente de Argentina, tarde para ustedes. Venimos trabajando desde el mes de agosto con un grupo de bailarinas. El Consejo Internacional de la Danza, como comentaba Mónica, aglutina distintas escuelas, academias, bailarinas independientes que están residiendo en Ecuador. Algunas son ecuatorianas, otras quizás no. Así que tenemos un crisol muy lindo femenino, porque se dio así. Y venimos trabajando el vínculo que se da entre la creación coreográfica con las motivaciones que nos presentan los científicos del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Estamos súper conmovidas porque pudimos llegar a esta instancia desde agosto hasta ahora diciembre con una participación súper activa de jóvenes de todas las edades. Y están trabajando por ahora lo coreográfico en formato audiovisual. Hasta ahora tuvieron 10 docentes de distintas disciplinas, desde la arquitectura, música, bueno, ahora no se me vienen todos a la cabeza, pero estuvimos vinculando, por ejemplo, el miércoles pasado desde la filosofía, poder pensar qué es lo coreográfico, desde generar un discurso propio. Y en este sentido de poder alojar a las bailarinas en esta formación, nos permite pensar que bailar, pensar y escribir es medio lo mismo llegado un momento creativo. Así que
Nada, muy feliz de poder escuchar este relato de la historiadora Jenny Estrada, que sé que es una figura súper emblemática en todo Ecuador, así que de verdad conmovida y agradecida. Soy una amante de la danza acérrima, pero sobre todo de las danzas, no de la danza universal como algo hegemónico, sino de esto, de poder ver los particularismos, de ver los momentos, de poder situarla. Así que bueno, no me quiero extender, pero cada viernes me voy más agradecida y confiando en este proyecto. Eso, gracias. Gracias Mariana, gracias Mónica. Y también nos acompaña nuestra directora, la directora del MAC, Mariela. Buenas noches. Hola Clarita, hola a todas. Realmente pues es un placer esta hermandad tribal que se ha formado alrededor de la danza, la cultura, el patrimonio, y realmente felicito esta iniciativa de Mónica Cuesta y de Mariana Astuti en hacer una simbiosis con lo que tenemos que decirles de parte de los museos, y no como museos, sino como lugares donde se procesan una serie de elementos históricos, arqueológicos, pictóricos, etcétera, etcétera, que nuestra misión justamente es difundirles a la comunidad, pero no por solamente decir que cumplimos nuestra función, sino con el objetivo de hacer simbiosis con la comunidad. Es decir, que estas cosas que nosotros tenemos y que estamos procesando puedan servir para que la comunidad nacional, internacional y de diferentes especialidades puedan nutrirse, transformarlas y entonces servirnos a nosotros también de una retroalimentación. Eso ha sido lo más lindo de este programa, lo sigo disfrutando, pues gracias al equipo, a Mariana, a Mónica, y a Clarita y a Lola, pero sobre todo hoy día gracias a Jenny por aceptar nuestra invitación, estar aquí con nosotros y darnos una cosa tan linda que es dentro de la historia de Guayaquil lo que fue la danza en nuestra ciudad. Entonces de esta manera enriquece esta cosa local nuestra, histórica, que nos da pie a nuestra raigambre, a nuestros ancestros, para poder proyectarnos hacia nuevos derroteros, ¿no? Nuevas metas. Así que gracias Jenny, y a todos y a quienes nos están escuchando, pues gracias por disfrutar lo mismo que nosotros lo estamos haciendo. Muy bien, gracias Mariela, y en este momento ya estamos adentrándonos en la charla de esta noche. Y qué bueno escuchar a nuestra invitada. Como decía Mariana Astuti, que es argentina, tiene referencia de que Jenny es una gran personalidad en el Ecuador, y efectivamente lo es. Es una de nuestras grandes historiadoras y es un honor que esta noche nos acompañe. Hablar del currículo o de la hoja de vida de Jenny Estrada nos tomaría mucho tiempo, pero sí les voy a dar como unos hitos. Jenny Estrada es autora de una biografía que se llama Matilde Hidalgo, una mujer total. Ese libro es muy significativo porque habla de la historia, es la biografía de la mujer que abrió el camino del voto de la mujer en el Ecuador. Es una pionera, es la primera sufragista, y esa investigación le pertenece a Jenny Estrada, quien nos descubrió a este personaje. También otro hito es que tiene un libro sobre la historia de las mujeres de Guayaquil, y hace una recopilación, una historia de las mujeres desde el siglo XVI, creo, ¿verdad?, hasta la actualidad, siglo XXI. También es un libro realmente emblemático. Y nombraré un tercerito. Ella fue la que ideó, fundó, creó el
Museo Popular de la Música Julio Jaramillo. Y además creó la Escuela del Pasillo. La Escuela del Pasillo se llama Nicasio Safari, ¿verdad? Sí, tuve un lapsus. En esta escuela se han formado nuevas voces del pasillo, y no solo eso, sino que también promocionó un concurso de composición de pasillo. De esta manera, el pasillo no solo que vive, sino que se sigue renovando. Bueno, esas son las parte de las actividades y ejecutorias que ha realizado en su trayectoria Jenny Estrada. Y con esto le doy la bienvenida y le doy la palabra. Jenny, un gusto tenerte. Muchas gracias, Clarita, gracias, Mónica, gracias, Mariela. La verdad es que el tema de esta noche surgió de la premura, porque habíamos hablado con Mónica como hace un mes, habíamos tratado, no habíamos cruzado correos electrónicos para saber qué podía yo aportar a este grupo y a este objetivo que persiguen a través de excavaciones performáticas. Y en realidad yo no tenía ningún estudio sobre la danza en épocas prehispánicas porque no ha trascendido nada. Tal vez las posturas de las figurinas, tal vez alguna que otra referencia a música, a los instrumentos musicales prehispánicos, nos hacen pensar que si había música, había danza, porque las dos son hermanas inseparables. Sin embargo, el tema había quedado en silencio y hace 2 días Lola Márquez me dijo que de qué iba a hablar yo. Yo le dije, ¿en qué? Si estábamos en lo de Vital Alzar y la valsa prehispánica, que es otro de mis libros. Me dijo, en lo de Mónica. Pero si yo no he hablado con Mónica nunca más. No, por favor, tiene que ser. Entonces surge la propuesta de que si yo puedo colaborar sería hablando de la historia de la danza en Guayaquil, es decir, siglo XX, primera parte, sobre todo primera mitad del siglo XX, que es cuando empiezan a fundarse los elementos del estudio de la danza en la ciudad, y avanzamos algo hasta la segunda mitad del propio siglo pasado. Y Mónica dijo, bueno, creo que no le quedaba más. Entonces el tema estaba admitido. Pero en todo caso, pienso yo que para el propósito que persiguen es interesante siempre vincular todo a la historia, ¿no? No hay presente sin pasado. No para quedarnos en la historia atrapados, sino para conocer cómo y de dónde provienen estas inquietudes, esta serie de trabajos alrededor de la danza, en este caso, como de la música en otras partes. La danza evidentemente ha estado en el periodo colonial muy vinculada a todo el desarrollo cultural del medio, porque en los cronistas de épocas pasadas nos refieren que las fiestas en Guayaquil estaban muy alegres siempre, había músicos, tocadores de instrumentos europeos y había gente que bailaba con mucho gusto y que terminaba la parranda con el zapateo y el fandango. Entonces estas son cosas que nos traen a la mente reminiscencias de todo lo que es nuestro mestizaje y el deber que tenemos de afianzarlo a través de estos estudios, pero así, en una forma sistemática de trabajo de la danza, no lo conocemos sino hasta la primera mitad del siglo XX. Y creo que influye muchísimo en eso el hecho del desarrollo de una burguesía guayaquileña alrededor del cacao, y esta burguesía consciente de su papel, una verdadera burguesía, invierte en la formación de sus descendientes. Los mandan a estudiar a Francia, los mandan a estudiar a otros países de Europa, Alemania, Inglaterra, y de resultado tenemos esta presencia de la cultura europea en todo lo que hacemos nosotros. ¿Cómo hago para verme un poco más grandecita? ¿Qué hago? ¿Qué aplasto? Díganme aquí. En la esquina superior derecha, ya
hay un recuadro, si usted aplasta le puede salir... Ahí saliste tú, inmensa. ¿Cómo es porque yo estoy hablando, pero se hace grande la persona que está hablando. Cuando yo me calle, okay, ahí usted se pone grande. Ya. O quien sea el hospedador, el dueño de esto, la pone ahí en grande y ya. En destacado creo que se llama, ¿no? Ahí. Participantes, récord, ¿cuál es esto? Bueno, no importa, no importa. En chiquito, en grande, lo que pasa es que me distrae ver los más rostros y no. A ver, yo soy oradora de podio y de micrófono y de caminar por aquí y por allá. Ahora, atrapada en la silla, tengo que fijarme en la pantalla y no me queda otra. Entonces, vamos. Decía que el asunto de la danza tiene mucho que ver con el desarrollo económico, con la formación de una sociedad que invirtió en el capital humano, que eran sus hijos. No habían los prospectos de gente que solamente iba por hacer más dinero a Europa, sino también por formarse, por traer en las casas guayaquileñas, había muy buenas bibliotecas, había instrumentos musicales, había el deseo de que la cultura esté presente en todas las instancias de la vida guayaquileña. Y por esta razón, entre este grupo de gente que manda a sus hijos a Europa están las hermanas Rosales. Las hermanas Rosales, pareja, hijas de un gran productor cacautero, llamado Gran Cacao de la época, que las manda a estudiar a Francia. Y resulta que de esas tres, Thalí, adoradora de la danza, se convierte en alumna de Isadora Duncan. Y por Isadora Duncan ella empieza a amar la danza y no solamente se queda como alumna de Isadora Duncan, sino que establece su propio estilo, ella crea su propio estilo de danza y es muy apreciada en el medio. Hay en mi libro del que habló Clarita, de mujeres guayaquileñas en la historia, hay una reseña de críticos de arte franceses, de críticos de danza, que analizan el estilo de danza de Thalí Rosales, aplauden sus creaciones, sus aportes, y esa es la primera bailarina que nosotros podemos decir históricamente se formó en una escuela y se quedó a vivir en Francia. Hizo algunas presentaciones en Quito, en Guayaquil y en Venezuela, pero desgraciadamente después de casarse se convirtió en una maravillosa anfitriona y ama de casa. De vez en cuando daba recitales, dicen los cronistas, recitales de beneficencia, acompañada por otra virtuosa de la familia, que era su hermana, la pianista Isabel Rosales. Entonces, las dos eran ídolos de la ciudad y eran aplaudidas. ¿Esto sucedía en qué periodo? Estamos hablando de una visita posterior a la que hizo Ana Pavlova a Guayaquil. Ana Pavlova estuvo el año 1917 en esta ciudad, acompañada de un partner famosísimo que la introdujo en este medio, y ella deleitó a la sociedad guayaquileña en una corta temporada y dejó la euforia, dejó el amor por este arte, que había que continuarlo de alguna manera. Entonces, como corolario de la visita de Ana Pavlova, la danza se transforma en un anhelo de los guayaquileños de tener a alguien que siembre, alguien que pueda ayudar a cultivar el arte aquí, ya no en Francia como está Thalí triunfando, ¿verdad? Este va a ser un personaje muy especial, un personaje que tiene que ver mucho con el desarrollo del ballet en Guayaquil y que tiene que ver con el desarrollo del ballet en Colombia también. Es el profesor Raymond Mollet Toniel, de origen franco-europeo, judío, ruso, no está claro el origen, pero su familia debe saberlo perfectamente, aunque no hay una biografía de él publicada. Este hombre viene y funda una primera escuela de danza y enseña ballet y danzas internacionales, danzas varias, españolas, rusas
y de otro orden. Y este es el sembrador de la danza en Guayaquil, sembrador del ballet, que es la expresión que primero se disfruta a cargo de las alumnas de Raymond Molleton. Y él funda su academia, y en esa academia tiene como primeras alumnas a quien después van a ser también maestras de la danza. Entre esas alumnas de la academia, y las vamos a recordar después, estará Inge Brugman y estará Janet Vivar. Pequeñitas de 5 o 6 años fueron a estudiar con Mollet. El señor Mollet, después de algunos años de trabajo con estas primeras alumnas, se va para Colombia. Se va por razones personales, familiares, y queda un vacío. Porque generalmente sucede eso, ¿no? Los maestros forman alumnos, pero no forman otros maestros seguidores. Y eso ocurrió con el profesor Mollet. En este lapso de nebulosa, de la danza se seguía hablando, y las exalumnas de él seguían interesadas en hacer algo. Estamos ya en la Segunda Guerra Mundial. Inge Brugman y su familia se habían ido, el padre las había mandado con su madre a ingresar a colegios alemanes para que adquirieran el conocimiento del idioma y también de artes varias. Un solo hijo varón y 4 hijas mujeres. Se fueron los Brugman. Ocurre que estalla la guerra y no hay barcos para regresar, y deben quedarse. Y ahí se queda Inge. Inge, además de los estudios regulares, sigue estudios de ballet. Sigue estudios de ballet en distintas academias. Tiene maestra de música clásica, de ballet clásico, sobre todo ballet clásico. Pasa el problema de la guerra y ella viene con un título de profesora, de bailarina y profesora de danza moderna y ballet. Danza moderna aquí no se conocían, y ballet era de lo que hablaba la gente. Entonces Inge viene y coincide con que se ha fundado la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, y que está de presidente de esta institución un hombre eminente, Carlos Ceballos Menéndez, una de esas inteligencias múltiples y de esas personas que logran captar que la cultura es un vínculo de todas las artes y hay que apoyar las cosas que han tenido mayor presencia en la memoria colectiva, mayor deseo de concreción de un proyecto. Y él, Carlos Ceballos Menéndez, decide fundar la Escuela de Ballet de la Casa de la Cultura y nombra a Inge Brugman como primera directora de esta escuela. No había una metodología convencional, no había ni siquiera en aquellos tiempos no podíamos hablar de una sistematización académica de un programa de trabajo, sino que canalización de vocaciones, y vamos a trabajar con las que vienen. Entonces se inscriben en esta primera escuela de la Casa de la Cultura. A la primera llamada se inscriben nombres que quedan para la historia, ¿no? Les voy a mencionar porque no son más que una pequeña docena. Edith Delgado, Nelly Martínez, Ana Fazuluaga, Leonor Prieto, Lupe Rivas, Elsie Nieves, Jenny Chiriboga, Isabel Espinosa, Ana Miranda. Estas son las primeras alumnas que tuvo la Casa de la Cultura. Muchas de ellas continuaron, y el señor Mollet, que desde lejos pensaba en lo que estaba pasando, alienta el deseo de volver y no puede. Inge Brugman Inge Brugman entra a fundar esta escuela el año 1948. Se separa de ella en 1950 y va a fundar su propia academia de ballet. La primera academia particular de ballet que va a haber en la ciudad. Entonces Carlos Ceballos Menéndez no quiere dejar morir el proyecto y contrata a otra bailarina que hay en la ciudad por esas maravillosas coincidencias, y también emigrante de la Segunda Guerra Mundial, una yugoslava, Kitty Sakilarides. Kitty Sakilarides trae la escuela rusa, trae otro, no es la escuela alemana que
venía con Inge, ella trae la escuela rusa de ballet y trata de sacar adelante a este grupo que ya está formado bajo estas normas de esta escuela de ballet. Y lo logra, y con ella se hace un grupo de ballet más consistente. Entran los varones a matricularse a la Casa de la Cultura, cosa que revolucionó al medio, porque la danza para los hombres y el ballet era todavía el tiempo en que el machismo era más fuerte que actualmente, ¿no? Imperaba una serie de prejuicios. Ay, míralo, está bailando, míralo, la Rosita está bailando ballet. Entonces eran marginados, eran realmente lo que hoy se llama bullying, lo sufrieron estos primeros artistas que, persiguiendo su vocación, entraron a matricularse en la escuela con Kitty Sakellarides. Yo quisiera mencionar los nombres de ellos porque fueron muy valientes. Roberto y Víctor Rodríguez, Antonio Alvarado, son los primeros hombres, porque si el hombre, como dicen los maestros de ballet, en la coreografía el hombre hace la función de la tercera pierna, ¿no? Para sostener a la bailarina, levantarla, ¿verdad? Impulsarla y complementarla. Él es el punto de apoyo. Entonces, estas posturas de los hombres que hoy, gracias a Fernando Alonso y la Escuela Cubana de Ballet, se volvieron tan viriles, en ese tiempo todavía eran muy afrancesadas, muy delicadas. Pero esa era la escuela que Kitty Sakellarides sacó adelante, los recibió a los hombres. Ella también tenía una academia particular de danza, de ballet. La tenía en la esquina de las calles 9 de octubre y Malecón, y abría las chazas de las ventanas por las tardes, y uno pasaba y escuchaba y veía a las bailarinas desde abajo de la calle, se las veía en la barra o se las veía haciendo movimientos, y era un deleite, era casi un espectáculo para la ciudad ir por la tarde a ver a las alumnas de Kitty Sakellarides. Las de la Casa de la Cultura tenían el salón cerrado y no podía el público verlas directamente, pero ya empezaban a brillar como estrellas. En 1953 hacen su primera gira nacional y son una novedad y un éxito completo. Están en Quito, van a Riobamba, van a Ambato y vienen cargadas de éxitos. Vienen ellos y ellas, los bailarines y la maestra también. Por razones personales también, Kitty debe separarse. Y el año 1954, por esas coincidencias felices que nos ocurren a los ecuatorianos, llega Eliana Leonidov, una estrella del ballet, una rusa que venía de Buenos Aires, pero con un palmarés extraordinario. Primera figura en ballets de Europa, primera figura en el Teatro Colón de Buenos Aires, fundadora de escuela de ballet en Bolivia, con éxitos tremendos, y es contratada por Carlos Ceballos Menéndez. Y esta es realmente la maestra que va a dar vida y que va a dar consistencia a una escuela de ballet. Ahora sí, Guayaquil va a tener un cuerpo de ballet como nunca antes se había visto, un orgullo de la ciudad, y la cantidad de chicas y muchachos que acuden a inscribirse, no tanto varones, pero siguen todavía ellos con el deseo de ser admitidos, da por resultado una época maravillosa. Es la época de oro del ballet en Guayaquil. La maestra Eliana Leonidov sentó las bases de lo que sería una gran escuela de ballet en Guayaquil. Lastimosamente, después de muchos años, en 1962, ella estuvo desde el 54 hasta el 62, ella recibe una propuesta de trabajo que no puede desechar porque es supremamente buena en lo económico y en lo profesional, y se despide de Guayaquil. Y se despide dejando realmente en lágrimas a sus alumnos y a la ciudad, que la va a extrañar por algún tiempo. Luego vendrá Angélica Marín, contratada del Teatro Colón de Buenos Aires. Angélica Marín, prima bailarina y maestra, directora del Ballet de Cámara de Buenos Aires, acepta venir a Guayaquil y continúa la tarea de la maestra Eliana.
Hasta entonces ya Guayaquil tiene grandes figuras del ballet propias. Tiene Noralma Vera, tiene Esperanza Cruz. Ya salen al exterior porque Ileana Leonidov siempre tuvo ese criterio de que había que impulsarlas a salir, había que impulsarlas a que ellas intercambien experiencias con escuelas de ballet de otra parte, y saca a sus alumnas y les consigue becas. Noralma Vera irá para Francia y bailará en el grupo de las estrellas del Ballet de París, y a Esperanza Cruz irá para Estados Unidos. Ambas adquieren una personalidad extraordinaria en el ballet, y aquí empiezan a brillar ya Vilma Pombar, empieza Nora Guerrero, empieza otro grupo que es muy largo enumerar, pero que ustedes podrían encontrarlo si quieren investigar y tener la referencia y el listado completo en una publicación que felizmente se realizó en el periodo en que Rosamela Alvarado fue presidenta de la Casa de la Cultura y que estuvo a cargo de Yelena Maric. Es un compendio de... Lo puedo mostrar, ¿no? Es este folleto que es muy importante, donde se reseña la historia del ballet de la Casa de la Cultura, de la Escuela de Ballet de la Casa de la Cultura, básicamente, y aquí están las biografías de las primeras figuras, tanto hombres como mujeres, ¿no? Llega la época en que este bailarín extraordinario, que se llamó Douglas López, va a surgir de este grupo, y Douglas López también se va a Europa a prepararse. Entonces ya hay una siembra que va a dar frutos con gente propia. Cuando ya no están las bailarinas nacionales, el primer bailarín, Jorge Córdoba, será el encargado de dirigir la Escuela de Ballet de la Casa de la Cultura, y empieza otra etapa, ¿no? Desgraciadamente, la etapa en que debía seguir surgiendo figuras del ballet coincide con la depreciación del arte por parte de los gobiernos que suceden en esa época, ¿no? Y la Casa de la Cultura entra en crisis económica. Realmente empiezan a vivir una vida de héroes y heroínas quienes están en la escuela del ballet, y sobre todo quienes quieren enseñar. No hay fondos. Posteriormente, Carlos Ceballos Menéndez enferma y muere, y sin la cabeza de la institución no puede, es un cuerpo que no se articula, ¿no? En esas circunstancias, sin embargo, han surgido ya academias particulares. Vuelven del exterior, Noralma Vera funda su academia, Douglas López va a constituirse en un gran motor de una nueva generación, y de allí para acá lo que conocemos es lo que está en las imágenes del presente, ¿no? Surgirán otras bailarinas de la Casa de la Cultura que se forman desde pequeñitas, como Yesenia Mendoza, que hoy es la maestra, y más que nada el trabajo de Yesenia lo conceptúo yo una siembra con contenido social muy amplio, porque ella no ha limitado la enseñanza del ballet a los grupos selectos de un determinado sector social, sino que lo ha expandido para darle oportunidad a chicos y chicas de otros niveles sociales que quizás no pueden ni siquiera salir de sus barrios, pero allá va ella, con sus clases, con su academia. Es un trabajo realmente digno de aplauso. Douglas López, que crea el Ballet de Teatro Sudamericano con Isabel Huerta, tratan de impulsar al profesionalismo, porque Ileana Leonidov creó la mentalidad, les puso el sentido de la compañía de ballet. Tenían que ser profesionales y tenían que pensar en una compañía que les dé sustentación, que les dé un trabajo fijo, del cual ellos puedan vivir, y en el arte poder proyectar todo lo bueno que tenían en su talento. Douglas logra eso con el Ballet Teatro Sudamericano. Las estrellas está Yelena Maric, que luego va a dirigir la Escuela de la Casa de la Cultura. Antes de eso la dirigió Lucho Mecay, gran actor y también bailarín. Y Lucho Mecay entra con la danza moderna, cosa que no estaba en los planes de la Casa de la Cultura, pero lo hace bien y tiene también una siembra provechosa.
yo quisiera que en esta parte, si hay algún aporte de alguien que esté vinculado al ballet, de alguna aportación que pueda insertarse en esta síntesis del ballet para pasar al tema de otro género de danza. A ver, Mónica, ¿qué hacemos en este momento? Para no volver tan monótona la exposición. ¿Qué recuerdas, Xenia, de tu paso por la Casa de la Cultura? Jessie. Hola, mi Jenny. Bueno, te cuento que yo ingreso a la Casa de la Cultura y audiciono, porque ingresábamos, bueno, hasta la actualidad es mediante audiciones. Ingreso a la Casa de la Cultura a la edad de 8 añitos, me realiza la audición la maestra Yoconda Minervini. Hago todo lo que viene a ser el pre-ballet. Y luego, después de eso, viene todo este barullo que se divide la Casa de la Cultura y que pasa a formar parte de lo que es, bueno, lo que era en ese entonces el Instituto Nacional Raymond Mollet Donnier, que ahora es Colegio de Artes. Y por lo tanto, yo ya me desligo de la Casa de la Cultura y continúo con todo el equipo y toda la gente que se va a formar parte de lo que es el Instituto Nacional de Danza bajo la dirección de Jorgito Córdoba. Se divide el trabajo de la Casa de la Cultura. Por esos errores del gobierno, se crea frente a la Casa de la Diagonal a la Casa de la Cultura, la que sería su rival, el Instituto de Danza Raymond Mollet Donnier. Entonces, profesores y alumnos quedan divididos, absurdamente. Cuando los egos no son satisfechos, pasa eso. El ego de los artistas es fuerte, es grande. Entonces, el uno quería seguir siendo el director y fue director de la Raymond Mollet, Instituto de Danza Raymond Mollet. No sé cuántos se han graduado allí, no lo sé. La Yoconda Minervini se va al Instituto Raymond Mollet también, a dirigir Raymond Mollet, y la Casa de la Cultura queda un poco en orfandad y tiene que volver a reestructurarse. Eso da por resultado que poco a poco esa fuerza de ese gran núcleo, de ese gran cuerpo de ballet que distinguió a esta ciudad en la época de Leonidov y de la maestra Marini, queda prácticamente en un grupo de estudiantes que sobresale aquella que tenga mayor capacidad de proyectarse sola, porque ya la institución no le va a brindar las condiciones para resaltarla como estrella. Ya no hay estrellas del ballet de la Casa de la Cultura. Se acaban en una generación de la que salen bailarinas que están todavía en movimiento, pero ya no hay el cuerpo de ballet de la Casa de la Cultura. Jenny, ¿Sí? quien continúa, que está acá y que sabe todo ese otro lado, porque bueno, nosotros nos fuimos al Instituto Nacional de Danza, es la maestra Patricia Moreno. Justo le iba a pedir a ella. Justamente conformando lo que es el Ballet Teatro Sudamericano con Douglas López, con Yelena Maric, Ivonne Hidalgo, Jorgito Parra. Perdón, disculpe. Es el ballet concierto el que se hizo. El ballet concierto. Si me permite, maestra Jenny, decir algo. A ver, el ballet concierto se forma cuando Douglas López trae al maestro Philip Beamish de los Estados Unidos, de Australia. Y en ese momento, pues, también se forma Danzas Jazz. El grupo que estaba a cargo de Jorge Córdoba, que me incluyo, éramos del ballet de Guayaquil, que luego Jorge salió, en donde estaban las figuras grandes como Ana Biesner, Ibedi Casa, Freddy Rivadeneira, Miguel Espín. En ese momento que se unió la Casa de la Cultura en la última presentación que se hizo, la Raymond Mollet con Jorge Córdoba y Douglas con la primera figura que era Yelena, hicieron una gira por Guayaquil y por Quito. Hicimos una presentación en el Teatro 9 de Octubre y en esa gira
se incluyó por primera vez la coreografía de José Miguel Salén. En esa época solo eran presentaciones de clásico y se hizo por primera vez una presentación de jazz que tuvo una acogida apoteósica, cosa que recuerdo muy bien que Douglas se sintió un poquito molesto porque el jazz en realidad se llevó los aplausos en esa vez. Al regreso de Quito, José Miguel funda Danzas Jazz y Douglas nos indica que iba a venir un gran maestro y se forma el ballet concierto del cual yo pertenecía, al igual que Ivonne Hidalgo, Jorge Parra y Elena Maric, Douglas López y el maestro Philip Beamish, que también es fallecido, por cierto, al igual que Doug. Y así empieza una nueva etapa de la danza en Guayaquil. Es lo que puedo decir. Bueno, agradezco por el espacio. Excelente aporte de quienes vivieron la etapa posterior. Ahora, después del ballet, cuando entra Lucho Becay con la danza moderna a la Casa de la Cultura, se crea el concepto de que es la primera vez que en Guayaquil hay danza moderna. No es tal cosa. En los años 1956-57 vivió aquí una norteamericana, doña Grace Segal de Avilés, casada con el periodista Leonidas Avilés Robinson. Ella era una gran maestra de danza moderna y ella introduce la danza moderna a nuestro medio. En su academia particular, ella pone un anuncio y contrata a un pianista para que acompañe las clases. Debo decir que un papel muy importante jugaron los pianistas y las pianistas en las escuelas de ballet. En la Casa de la Cultura, la señora Riera, si no estoy mal, madre e hija. La señora Riera, mamá primero, la señora Riera, hija después. Y en la Raymond Mollet, no sé quién era pianista de la Raymond Mollet, pero sí sé quién era pianista de la señora Grace Segal de Avilés y de Kitty. Era el pianista, un joven músico que entonces seguía estudios superiores de armonía y composición en el conservatorio. Los vendedores lo veíamos como nuestro ídolo, Gerardo Guevara. Se hacían lo que hoy se llaman los chochitos, los estudiantes de música tocando en orquestas populares o acompañando a las academias. Gerardo Guevara acompañaba en la Academia de Kitty unos días, en la Academia de Grace Segal de Avilés y en la Academia de una argentina española, Dora Indart, de otro género del que hablaremos después. Y Gerardo Guevara, al ver el potencial de la danza moderna y conversando con Grace Segal de Avilés, ella le dice a él que ella quiere hacer algo de raíces ecuatorianas. Ella visita los museos, el Museo de la Casa de la Cultura, conversa mucho con Carlos Ceballos Menéndez y se empapa de la importancia de nuestras antiguas culturas. Y Gerardo Guevara, viviendo en Guayaquil y en conjunción con Grace Segal de Avilés, él le dice que él va a componer un ballet. Y compone un ballet cuya música la titula Yaguarchungo. Yaguarchungo se estrena en Guayaquil en una apoteosis, pero la mitad del público se queda deslumbrado y la otra mitad desconcertado. Porque nociones del ballet moderno, de la danza moderna, no existían en el medio y simplemente esto fue como un despertar, aquí hay algo nuevo y esto se tiene que cultivar. Desgraciadamente Grace Segal volvió a los Estados Unidos y se interrumpió la escuela de danza moderna que la continúa temporalmente, la continuó Lucho Becay. Muy distinto al trabajo de danzas jazz, que tiene su género específico y que lo ha hecho maravillosamente José Miguel Salén, ¿no? Jenny, tenemos una pregunta. A ver. De Jimena Chávez. Dice, ¿podría contarnos de la llegada de profesoras cubanas y el aporte de la escuela cubana en Guayaquil? Oh, claro, pero eso ya es muy posterior, ¿no? Ya estamos hablando de cuando Fernando Alonso, invitada por el Instituto Cubano-Ecuatoriano de Amistad con los Pueblos, se produce la gira, se trae al ballet cubano en gira a Guayaquil y Alicia Alonso viene
en esa primera gira y se compromete Alicia muy generosamente a colaborar con el ballet en Guayaquil. Ese compromiso quedó en una promesa muy bonita. Posteriormente, dentro de ese periodo, estamos hablando de los años, ahora poco, de los años 70 al 80, viene Fernando Alonso, el creador de la Escuela Cubana de Ballet. Alicia es la gran intérprete, pero Fernando el coreógrafo y el creador de los movimientos estos sensuales de la Escuela de Ballet, como lo reconocen los cubanos, y viene con la prima bailarina del Ballet de Camagüey, Aida Viloch, invitada por el Consejo Provincial del Guayas. Hacen maravillosas presentaciones. Justamente viene por el sesquicentenario del nacimiento de Vicente Rocafuerte, o sea, el bicentenario de Vicente Rocafuerte, que se celebra culturalmente por todo lo alto en Guayaquil. Y entonces Cuba manda su ballet de Camagüey. Allí se establece un nexo ya, doble nexo. Primero ha venido Alicia con la Escuela de La Habana y luego ha venido Fernando con la Escuela de Camagüey. Y eso va a dar por el resultado que se estrechen los lazos y las maestras cubanas empiezan a llegar a Guayaquil, ¿no? La primera que llega es Clarita. No sé, Jimena, ¿tú te acuerdas del nombre de la primera que llega? No me acuerdo de ella. Yo lo que sé Clarita la primera. Sí. Ajá, el apellido no lo recuerdo, pero Clarita llega para la Casa de la Cultura y se incorpora al cuerpo de profesores de la Casa de la Cultura. Sería la primera cubana que entró a dar clase en Guayaquil, salvo alguien que sepa de alguna otra, que es la que tenemos registrada como la primera cubana que llegó de profesora a la Escuela de Ballet de la Casa de la Cultura. No sé si podemos pasar a otro género de danza, porque simultáneamente... A ver. Según el cronograma, habíamos acordado en hablar sobre las danzas españolas. Hablemos de las danzas españolas. Es que simultáneamente a lo que se hacía en el ballet, la vocación para la danza en Guayaquil era muy grande. Y lo más cercano que estaba a nuestra cultura mestiza siempre fue la música española. No olviden que el profesor Boyer dejó también sembrado lo que era la danza española. Él no solamente enseñó ballet, sino también danza española. Y en estas danzas españolas, que siguieron cultivándose con un interés de quiero ir a las danzas españolas, es Janet Vivar, quien va a fundar, exalumna de Boyer, que ha ido a perfeccionarse. Janet fue hasta las cuevas de Sacromonte a bailar con los gitanos y aprender todo, porque era su pasión, era la pasión de su vida, y sus padres les pagaron los estudios. Ella regresa y funda la escuela, la Academia Janet Vivar, en la calle 9 de octubre y Santa Elena, hoy Lorenzo de Garaycoa. Pero frente a ella quedaba la Academia de Vicente Colomer, gran maestro que había venido del exterior. Colomer, argentino-español, vino y fundó su academia. Entonces, la calle 9 de octubre era un desfilar de bailarinas. Es que realmente en una ciudad que entonces tenía 400.000 habitantes, el ver por la tarde estas chiquillas, las del ballet de la Casa de la Cultura, iban con sus mallas, peinaditas, con sus bollitos, camino a la Casa de la Cultura. Había que caminar por 9 de octubre para darse a conocer. Y las de las danzas españolas iban castañueleando por la calle. Eso era un espectáculo. Estas chicas iban desde que salían de sus casas y las dejaban cerca de la academia. Las castañuelas se oían en la calle. Subían a donde Vicente Colomer o subían donde Janet Vivar. Eso era una maravilla. Lo que nosotros pudimos apreciar en danzas españolas fue un regalo de creatividad, un regalo de amor a lo nuestro. Luego vino la otra argentino-española también, la maestra Dora Indart, y puso su academia en la calle Vélez y Quito, Vélez y Machala, Vélez y Quito, por ahí, en una casa de madera antigua que el taconeo se oía hasta la calle. Y ella también preparó hombres para la danza. Allí, en esa academia, también acompañaba a Gerardo Guevara. Era pianista acompañante. En la academia de Janet Vivar acompañaba el maestro Rosendo Chendo Pino,
y acompañaba a la señora Blanca Palacios Hofder, que eran los dos pianistas de Janet Vivar. En Colomer yo no tengo registrado quién le acompañaba a Colomer, pero debe haber sido también un gran pianista de la época, porque los pianistas jugaban un papel determinante. Los ensayos para las presentaciones eran grandiosas. Las danzas españolas eran como las que más popularidad alcanzaban. Los teatros entonces tenían 3 niveles de localidades: la platea, el mezanine y la galería. El que no podía pagar platea pagaba el mezanine, y el que no se iba a la galería. Y se iban grupos de chicos y chicas jóvenes a la galería a disfrutar de los espectáculos de la danza. Preciosísimos, preciosísimos. Vinculado, Janet Vivar presentó un año un espectáculo que se llamó Goyescas, inspirado en la obra pictórica de Goya. Sensacional, ¿no? Cosas que quedan en la memoria colectiva, y coincidía con la época en que la Casa de la Cultura también auspiciaba el conjunto lírico, y estaba aquí el maestro español Carlos Arijita. Y fue la época, la temporada de las zarzuelas, 15 años en que Guayaquil disfrutó de tantas zarzuelas que la gente salía tarareándolas y silbándolas por la calle. Y los artistas eran reconocidos por su público, porque la ciudad era pequeña, ¿no? Y porque había interés en la cultura. La danza española llegaba más por nuestro propio mestizaje, porque en los pasodobles, y porque música que se bailaba en las fiestas. Las orquestas que acompañaban a las funciones de gala de estas academias eran la Blasio Junior y la Costa Rica, orquestas de maestros populares, de música popular, y ellos tocaban para el público la música de los espectáculos de las danzas en las tandas de la música de las fiestas sociales. Por ejemplo, el beso, el pasodoble con que se iniciaba un programa, lo repetían en una fiesta del Colegio Vicente Rocafuerte. Todo el mundo salía a bailar, no como las bailarinas de las academias, pero de allí, de esas academias, resulta un abanico de posibilidades para la danza, porque Janet Vivar también fue alumna del maestro Cancino en Los Ángeles, el padre de Rita Hayworth, que tenía una academia de tap, de zapateo norteamericano y jazz. Y Janet trajo el zapateo norteamericano, el tap, e inició las clases de tap en su academia. Entonces diversificó también el género, no se limitaban a una sola fuente, sino que diversificaban los géneros, ¿no? Pero incursionar en lo nacional, en tomar música nacional y coreografiarla y ponerla en un escenario, vuelve Inge Brugman a ser la pionera en que con su escuela de ballet introduce música, básicamente música de las fiestas serraniegas. Ella, de las fiestas de la Mama Negra, ella creó coreografías. Ella puso a bailar los sanjuanitos, ella puso a bailar los danzantes a sus alumnas de la escuela. Luego en otras academias hicieron lo propio. Pero Inge Brugman introdujo el baile de la música popular ecuatoriana en escena, con los trajes indígenas de la serranía ecuatoriana. Otro género del que tenemos que hablar. A ver, de la Academia de Janet Vivar surgen también bailarinas que posteriormente van a tener sus propias instituciones, como Sonia Levy, Patti Salcedo, y de la Academia de Colomero, Olga Valdés, que hoy es la decana de las maestras de danzas españolas y sigue en vigencia, ¿no? Olga Valdés nunca ha dejado de bailar. De estas academias, y de estas academias van a ser las que apoyan al conjunto lírico de la Casa de la Cultura cuando se presenta, cuando es necesario introducir bailes dentro de las zarzuelas, dentro de las operetas. Entonces son los alumnos de las academias o de la Escuela de la Casa de la Cultura, en el caso del ballet, los que van a ayudar. Por ejemplo, cuando Arijita tenía que presentar La Viuda Alegre, necesitaba también bailarines de salón, bailarines elegantes, colaboraban los bailarines de la Casa de la Cultura.
había un nexo muy estrecho, ¿no? A lo último que tenemos que referirnos, porque cronológicamente entra en acción como parte de nuestra vida, el folclore montubio es un género que estaba totalmente destinado. Nadie jamás había intentado hacer algo sobre el folclore. Y en el año 1965, con motivo de los 5º Juegos Bolivarianos, la prefectura pide a un gran gestor cultural, que era el periodista y escritor Rodrigo Chávez y González, Rodrigo de Triana, le pide asesoría, porque se trata de Juegos Bolivarianos en Guayaquil y no iban a traer conjuntos de la sierra para mostrar el folclore serrano en Guayaquil. Entonces tenía que presentarse algo propio de la costa y no había. Es cuando Rodrigo Chávez González recibe el encargo y convoca a Guido Garay, que era parte del conjunto lírico de la Casa de la Cultura. Barítono Guido Garay, un hombre apuesto, alto, de mucho carisma escénico. Garay, que no había ido nunca al campo, que se asustaba al ver un caballo, que no tenía nexo con el campo montubio, pero sí la inmensa sensibilidad de captar todo lo que Rodrigo Chávez le transmitía. Lo lleva al campo, lo acerca a la vida del montubio y lo hace sacar de allí la fuerza para poder, Guido Garay, encargarse de enseñarles los pasos de baile que el propio Rodrigo le enseñaba, como los había visto en su infancia, para poder armar un cuadro folclórico. Y el cuadro folclórico montubio de Guayaquil debuta en el mes de noviembre, el 23 de noviembre del año 1965. Por primera vez se hace folclore montubio en danza, por primera vez. Ahora aquí tenemos que aclarar algunos conceptos, ¿no? ¿Qué es el folclore y qué es el hecho folclórico? De acuerdo a la definición del maestro Pablo de Carvalho Neto, para que un hecho sea considerado como tal, el folclore debe ser, primero, anónimo; segundo, no institucionalizado; y tercero, darse en el lugar de origen. Eso es folclore. Lo que se viene al escenario o lo que se presenta en una plataforma se llama proyección estética del folclore. Y con ese nombre es que lo entendemos cuando lo estudiamos. Una cosa es el folclore en su sitio de origen. Eso es folclore, de la vida diaria. ¿Cuándo nació esta creencia de la viuda del tamarindo? Yo no sé, pero a mí me la contó mi abuela, que se lo oyó a su abuela. Eso es folclore. La transmisión oral. Y en el caso de la danza, tenemos que saber distinguir que ya cuando Rodrigo Chávez González arma el cuadro folclórico montubio con Guido Garay, ya el folclore, la danza y la música estaba en lo que Carvalho llama folclore moribundo. Ya estaba agonizando el folclore verdadero, ya estaba la radio influenciando en las manifestaciones folclóricas, y ni el vestuario era igual al de antaño, y ni siquiera los pasos de baile eran igual. El montubio antes, para bailar, tenía que estar sin zapato, porque al montubio lo atormenta el zapato. Y para ponerlo en el escenario tienen que ponerle zapatos. No se concebía eso. Entonces, en el momento en que estalla la euforia por el folclore montubio, ocurre que el gobierno, con buena intención, dicta una ley para sierra y costa, que el folclore es parte del pensum estudiantil en escuelas y colegios, obligatorio. Entonces proliferan una cantidad de imitadores, de pseudo folcloristas, y se convierte eso en un desastre. Es allí cuando el año 1986, apoyada por el diario El Universo y por la SPOL, cuyo rector entonces era Víctor Bastidas,
y la Asociación de Ganaderos del Litoral, empiezo a rastrear al profesor Paulo de Carvalho Neto, donde estaba en el continente, no estaba en el Brasil. Fue muchos años agregado cultural del Brasil en la Embajada de Quito. Y a él le debemos el estudio de todo el folclore ecuatoriano, en libros maravillosos. Pero había desaparecido del Brasil, era perseguido político, donde estaba dando clases en una universidad norteamericana. Totales, por el mundo, localícenmelo, no había celular, no había internet, no había Zoom, no había nada. Un buen amigo que ha muerto, ignorado de todos en su grandeza, como ver en los grandes, Cristóbal Garcés Larrea, un escritor, amigo de los grandes de América y de Europa, me dio la dirección. Me dijo, en este lugar lo encuentras, está en este momento en Río de Janeiro. Llamé por teléfono a Paulo de Carvalho Neto y le dije, maestro, venga, el Ecuador lo necesitamos en Guayaquil. Aquí alguien tiene que aclarar qué es folclore, esto es una barbaridad. Y vino Paulo de Carvalho Neto a dictarnos un seminario. Mariela creo que asistió a ese seminario también, en la SPOL, en el Salón de Actos de la SPOL. Paulo nos dictó un seminario de introducción a la ciencia del folclore. Mariela, estuviste, ¿verdad? En ese seminario nosotros aprendimos a diferenciar lo que era el auténtico folclore de las proyecciones estéticas del folclore. En las proyecciones estéticas se permiten adiciones, como por ejemplo hacer pasos de ballet en el folclore, hacer una coreografía que tenga otros movimientos en nada parecidos al origen en que se produjeron. Y eso da por resultado nuevos trabajos, nuevas proyecciones que actualmente tienen buena representación, por ejemplo, en las investigaciones y en el trabajo que hace Wilman Ordóñez, que es un buen investigador y un buen trabajador en el campo de la danza folclórica montubia. Ha perseverado, aunque se le han engordado sus bailarines y ahora son unos montubios panzones que salen en escena, pero creo que en la pandemia a lo mejor han bajado de peso. Es posible, porque ese trabajo de él es muy consistente. Es muy consistente, a diferencia de otros que son muy superficiales, falsos imitadores, no han investigado, no han seguido, bueno, no hay más música tampoco, ¿no? La que investigó Rodrigo Chávez González y la que Garay difundió, porque Garay se transformó en el gran difusor. Si Chávez González fue el precursor y el generador de la idea, Guido Garay fue el gran difusor. Se complementaron maravillosamente. Y con esto y un bizcocho. ¿Qué otra cosa tendríamos que decir de la danza? Bravísimo. Hay academias de hip hop, hay academias de todo, porque ha cambiado la época también, ¿no? Y porque hay nuevas creaciones musicales, nuevos géneros, que han obligado a las academias de ballet a incursionar en nuevos campos, a diversificar su oferta, ¿no? Como el hecho de la educación virtual, es lo que estamos viendo hoy por hoy. Exactamente, entonces se copian las coreografías de la televisión norteamericana, de cualquier otro lado, y a veces esto va en demérito del trabajo de los bailarines y coreógrafos nuevos, ¿no? Y de los maestros sobre todo. En este momento no sé en qué situación se encuentre la Escuela de Ballet de la Casa de la Cultura, no sé si está funcionando. Sí, está en clase. Está en clase. Las de las que están aquí asistiendo son alumnos, bueno. Y conozco una maestra, no sé si hay más de una, pero sí, están en acción. ¿La Raymond Mollet también funciona? Sí, sí. Ajá. Pero aquí no ha habido un trabajo que vincule, esto sí, como corolario, ¿no? No ha habido un trabajo que vincule las investigaciones de arqueólogos y antropólogos y de los estudiosos de los instrumentos musicales prehispánicos con lo que podría ser danza nuestra. Yo te había propuesto, Mónica, que el contacto con el maestro Gerardo Guevara, que está vivo y que mentalmente está en buenas condiciones, a través de su esposa María, ahora en el Valle de Tumbaco. Vivieron aquí 4 años y que nadie los aprovechó, ¿no? En Guayaquil hace poco. Y él
para rescatar ese ballet Yaguarchungo, para ver qué tal resonancia tiene hoy esa música estructurada, inspirada en los museos de Guayaquil, en los museos arqueológicos, compuesta por Gerardo Guevara para danza moderna. ¿Cómo se siente en este momento? Si la vamos a tocar, ¿qué modificaciones habría que hacerle? Pero hay que rescatar. Gerardo Guevara es el único compositor nacional que, bueno, también podríamos decir que ahora hay 2 o 3 más que trabajan en raíces prehispánicas y su influencia y crean obras musicales, pero Guevara tiene cosas muy consistentes y tiene mucho trabajo musical realizado que se puede aprovechar y que pueden en excavaciones, ¿cómo se llama? Performáticas, convertirse como en música de fondo a lo mejor, ¿no? Cuando den una charla, cuando hagan alguna presentación de arte pictórico o de los mismos museos, ponerla como música de fondo, porque usa instrumentos antiguos, porque usa armonía, la armonía casi pentatónica, de la escala pentatónica prehispánica, y porque ese trabajo de Grace Segal no quedó grabado, no existían videos, no existían, había un solo señor que filmaba, que su archivo está en poder de la familia, o creo que lo vendió aquí el señor Tramontano, que era la única empresa de cine, de filmaciones que había en Guayaquil. Creo que vendieron el archivo aquí al Instituto Nacional de Cine, pero ya hay mucho. Tal vez allí está grabado ese ballet de iglesia. Bien, y yo pienso que eso sería genial para un segundo encuentro con usted y con los que estamos aquí presentes de excavaciones performáticas luego de una investigación. Con la música, ¿no? Sí, yo creo que hay un momento en que sería de reflexionar lo que se está nombrando ahorita de la ancestralidad y saber que en este momento nosotros estamos tratando de retomar también algo que fue parte de nuestro mestizaje, pero que la conquista fue una gran ruptura. Entonces, tú mencionabas justamente la escala pentatónica. Nosotros en este momento y presentamos aquí también lo de la música que nosotros hicimos en el MAC, esta investigación de varias personas ligados a esto de Argentina, de Guayaquil, el Schubert ganchoso, y realmente pues vimos los instrumentos que teníamos en la reserva, de ahí partimos, ¿no? O sea, hay el xilófono, hay los litófonos, digamos, los litófonos, hay los cascabeles estos de concha y de metales, que eso de ahí evidentemente son para danza, no son solamente para hacer así, porque los danzantes en la cultura jamacuaque tienen eso de ahí en los tobillos. O sea, la danza partimos y en los tobillos también, sí. Partimos de la danza como un origen ritual ligado a la agricultura, a los eventos de siembra y de cosecha, donde se articula la danza junto con la música, ¿no? Después, rastrearla etnográficamente tenemos, cuando se habla de alguien que entró a uno de estos rituales en Charapotó y se encontraron pues que estos indios vándalos gritaban, chillaban, bailaban cosas raras. Claro, las escalas eran diferentes, el oído musical no es lo mismo el del europeo que viene que el del indígena acá. Entonces, en esta suerte de ruptura, nosotros lo que ahora lo llamamos folclórico, realmente son los pasodobles hechos baile folclórico. Pero de alguna manera sucede como en la pintura, que vienen y repiten las estampitas que les mandan de Europa, pero siempre hay ciertos elementos que son propios de acá, ¿no? Entonces, claro, este salto cuántico que hemos tenido desde la ancestralidad, que lo vimos en algún momento, al siglo XX, es que realmente nuestros gustos estéticos de música
comenzaron en el siglo XX a partir de un mestizaje, de una cultura también blanca, mestiza, ¿no? Y que recién empezamos a tener esta influencia de Europa de otra manera, ya como república, y realmente se ha venido decantando hasta que estamos volviendo a llegar a nuestros propios orígenes, ¿no? Entonces ahí vienen las personas y los artistas que se inspiran en lo anterior y que hacen estas nuevas creaciones dancísticas o musicales o pictóricas, basadas justamente en la ancestralidad, en la riqueza del diseño, en la riqueza de otro tipo de sonidos, ¿no? Y obviamente pues otro tipo de ritmos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues decir que no hay un hilo conductor, no, si lo que hubo es una ruptura y tenemos que reconocerlo, ¿no? O sea, hubo una... Las ha habido en todas las culturas. Es una ley de conquista, ¿no? El conquistador impone su cultura sobre el conquistado. Pero el conquistado observa ciertos rasgos, ciertas características, porque ese es justamente el nivel de resistencia que tienen las sociedades o las comunidades o las personas el momento que le imponen algo que no es natural en ellos. Entonces siempre conservan algo de resistencia, ¿no? Entonces ahí se meten ciertos elementos en que lo que tenemos ahora es una cultura ya no tan blanco-mestiza, ya es una cultura con ciertos estudios ancestrales y también ya estudios académicos también, no solamente de intuición, sino de realmente raciocinio sobre las diferentes expresiones artísticas. Claro que los historiadores tenemos que, como punto de partida, siempre el documento, ¿no? Es distinto el estudio de la historia que el estudio de la arqueología y de la antropología. El historiador se basa en el documento y el documento escrito o el grabado es el que nos va dirigiendo. Y nosotros somos muy conscientes de que en la imposición de una cultura hecha desde una cultura centroeuropea, porque ni siquiera es de otra parte, es eurocentrista absolutamente. Esa cultura eurocentrista es la que determinó nuestra conducta, nuestros cambios, lo que podríamos decir no existió en España después de 8 siglos que dominaron los moros. No, sí hubo y la influencia, porque si no el flamenco no se bailaría en España y el cantejón no existiría. Así es. Porque ¿de dónde viene todo? De los árabes. Son los árabes que les dejan toda la influencia, ¿no? ¡Pero qué hermosa! Que tú no sabes que ella canta muy lindo. No, ¿quién? No, yo soy pianista, yo no canto, no, para nada. Por ahí no. yo recibí esa información. No, que va, yo saqué la voz de mi papá, la cantante soprano era mi mamá, la reina de la ópera era ella, él aplaudía nomás. Yo soy música, pero música de instrumento. Saqué la voz de mi papá, no puedo cantar, no. Ojalá pudiera, ¿no? Jenny, qué maravilla el recorrido. Sí, yo estoy un poco conmovida porque la historia de la danza en Argentina, yo participé del primer grupo de investigación desde el 2004 y también está bastante signada por la llegada de artistas y el cruce con Francia y España. Y después nombraste a Olga Valdés, a Patti Salcedo, que yo las conocí en mi primer viaje en el 2008. Yo bailo flamenco desde el año 97, fuerte. Y también conversábamos sobre esto, ¿por qué el flamenco, no? Y cómo nos apropiamos del flamenco, o sea, es como una insistencia en esta pregunta de... Pero primero estuvo presente durante un largo periodo del segunda mitad del siglo XX, las danzas españolas, ¿ya? Y luego viene una generación que es la que introduce el folclore. Eso es post Janet Vivar, eso es post Vicente Colomero. Eso ya llega con las nuevas generaciones. Antonito Ochoa es una de las que muy seriamente trabaja en lo que es fusión, por ejemplo, ¿no? Divina. Flamenco puro y luego fusión porque lo siente y lo hace muy bien. Y así como ella, otros que han trabajado, Gloria Febres Cordero, fíjate, ¿no? Sí, total.
Sí, sí, a todas, sí. Trabaja el género y se van a España y están metidas y tratan de ver lo que hacen en las escuelas de flamenco, que dicho sea de paso, el gitano no es el personaje como creemos acá, pues estimado y aplaudido, no. El gitano es un paria en España. Yo he vivido en Andalucía un año y los gitanos no son aplaudidos sino cuando están en los tablaos. Y ole, ole, ahora viene el gitano se lloró en la cuadrilla de los toreros. Pero si un gitano va a vivir a tu barrio y quiere alquilar un departamento, no se lo alquila. Tienen sectores para gitanos. O sea, también hay otras cosas que analizar que no vienen al caso. Pero mira las similitudes de la influencia hispana en el folclore, y todo arranca del campo. La chacarera es muy similar a los bailes nuestros de folclore mantuvio. Sí. Las danzas de los campesinos argentinos y de los pasos chilenos también, y arrancan todos de lo que es este mestizaje cultural, ¿no? Cada día me gusta más la palabra mestizaje. Creo que de ahí hay que tirar bastante, ¿eh? Y en el caso nuestro de Costa es un mestizaje múltiple. No te olvides que en las empresas de la conquista estaban ya, cuando vienen a esta parte del continente, ya la esclavitud oprobioso mercado humano ya está asentada en Mesoamérica, ¿verdad? Y en México. Y cuando viene Pizarro con su empresa, ya trae esclavos americanos y esclavos que ha comprado en Centroamérica. Y entonces acá el mestizaje va a ser triple. El aborigen nuestro de la costa, el chono o el cholo, y el chono y el cholo, los dos. El blanco eurocaucásico representado por el español, y el negro que ya entra en condición de esclavo. La conquista fue con esclavos. Y además un componente que ahora lo estudiamos más los historiadores, los judíos, que pagaron parte de esa empresa de la conquista y pagaron bien, porque era el mismo tiempo que expulsaron a los moros, expulsaron a los judíos sefarditas. Y los judíos pagaban el viaje a otra parte del mundo para que no los quemaran vivos en la plaza de Sevilla, ¿no? Interesantísimo. Entonces este mestizaje es múltiple, en la costa es múltiple. La parte de los judíos buscó sitios muy lejanos. Hay estudios muy serios de la procedencia de apellidos de la aristocracia cuencana, toda de judíos, la aristocracia lojana también de raíces judías. El doctor Paladín ha estudiado mucho esas cosas, y ese componente se aísla, no participa de la vida comunitaria en general en tiempo colonial, ni en el primer siglo de República. Entonces, contamos con el aporte negro en la costa, el aporte blanco del andaluz, sobre todo en la costa, porque en el habla es donde más lo notamos, ¿no? El hablado, ¿qué le pasa a la mujer? Que no puede cargar esa maleta, ¿qué pasó? El Montubio nuestro era así, se come la jefe. Señorita, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿A qué hora termina esto? Pues doña Mónica ya, pues diga, punto final, pues. No pronuncia la L, ¿ves? Los andaluces hablan así, ¿no? Uno se va a Andalucía y escucha hablar y dice que son montubios. No, son los andaluces que hablan así. Y es el grupo humano que se asienta en la costa por razones de clima. Ese es el que deja la influencia, igual que el de la chacarera. Muy bien. Tenemos una pregunta de María Lorena Núñez. ¿Ves? Primeramente quisiera agradecerles de verdad la riqueza de las conversaciones, la riqueza de las experiencias de todas y cada una de las personas que ustedes representan, de las que ustedes son. Yo soy una orgullosa guayaquileña que he seguido desde muy jovencita a Jenny a través de sus libros. Vivo actualmente en Canadá hace más de 15 años. Y para mí siempre ha sido un gusto de verdad. Cuando apenas escuché que iba a haber una reunión hoy día de ballet, yo tengo más de 10 años de estudio en la danza, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Academia de Español, en coro a capela con el maestro Carlos Arijita, que tuve la oportunidad de ser su alumna por 2 años, siempre pegada a la cultura.
Y para mí es un privilegio poder haber tenido la suerte de estar en una reunión como la de que estoy en este momento siendo presente. Gracias por crear estos centros de riqueza cultural, de temas que deben ser justamente trasladados a las siguientes generaciones y que no se deben de perder. Porque la cultura, como yo digo aquí siempre en Canadá, es una puerta a un mundo desconocido del cual muchas personas se enriquecerían. Y quisiera compartir con ustedes algo más. Si me permiten compartir la pantalla un momento, por favor. ¿Puedo, Mónica? ¿Compartir la pantalla? Ahorita autorizo. Ok. Me avisas. ¿Ahora sí? Debería funcionar. Ah, perfecto. Déjame ver, quiero compartir con ustedes algo. Esta, la de aquí es perfecta. Esta de aquí es. Quiero compartir con ustedes aquí muy bonito. Quien baila una vez, nunca deja de bailar. Qué lindo. Este es el ballet de danzas tradicionales del Ecuador, que nació en Montreal hace 5 años, dirigida por Amelia López, que fue miembro del Ballet Nacional de la Universidad Católica de Ecuador. Aquí una paisana, vestida de montubia, con mi hijo, ¿verdad? Con un señor de la India que le encantó la cultura, el folclore, la proyección estética del folclore que estábamos haciendo en este momento, ¿verdad? Y justamente otras ecuatorianas y otro grupo de curiosos de la riqueza cultural, apoyadas por el Consulado del Ecuador en esa época. Y para mí siempre con mis raíces montubias, ¿verdad? Como buena guayaca, ¿verdad? Siempre portando el estandarte del Ecuador, porque el que comienza a bailar un día nunca deja de bailar. El que está con la cultura en un lado siempre tiene donde hay un ecuatoriano, pienso que el Ecuador está presente y somos una ventana para poder aportar justamente la riqueza que tenemos. Entonces solamente quería compartir eso, porque a pesar de estar lejos físicamente, ¿verdad? Uno es fiel a sus raíces, uno es fiel a su compromiso de poder compartir y entregar al mundo lo que nació en el centro del mundo, sin tener ego, al contrario, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y con mucho amor por mi país y a mis orígenes. Un abrazo y gracias por crear estos centros de riqueza cultural, de verdad que sí. Gracias. Muchas gracias, María Lorena. Muy lindo, muy lindo. Muy emotivo. Compartir. Inclusive quisiera ponerlos también en contacto con el maestro Marcelo Ortiz, no sé si lo conocen a él. El maestro Marcelo Ortiz es un pianista muy conocido acá en la provincia, bueno, allá en la provincia de Quebec. Yo viví en Quebec por 11 años. Él creó el Instituto de Guayasamín, justamente que se encargó de poder entregar justamente también la cultura musical. Es un pianista muy conocido. Encantada, Mónica, de ponerlos en contacto con él, ¿verdad? Porque él una vez hizo una conferencia acerca de las escalas musicales de Europa versus la escala ecuatoriana. Entonces, muy interesante, un estudio muy interesante que identificó más el sentido nostálgico de la escala musical ecuatoriana versus la escala musical de Europa. Muy interesante, que complementaría bastante, ¿verdad? Y enriquecería también el aporte que estamos haciendo aquí. Bueno, ya me incluí. Ay, muchísimas gracias. Acabo de poner en el chat el correo de la sección de Guayaquil del CID para estar en contacto. Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Un lindo momento hoy día. Qué suerte la mía. Qué privilegio el mío poder estar aquí. Gracias María Lorena.
Gracias por las expresiones que tuviste al inicio para mi trabajo. Por supuesto. No, siempre, siempre. Mónica, gracias por haberme invitado. En lo que pueda colaborar. Al principio, realmente es un honor tenerla y ojalá que no sea la última vez que está con nosotros. Oiga, porque esta sí que fue una charla improvisada. No ve que no habíamos hablado de qué iba a tratarse en el tema, ¿no? Y hace 2 días yo me recibo, bueno, vamos a sacar algunos apuntes, sobre todo la memoria, ¿no? De la vida vivida, que en ocasiones es la que nos ayuda también a comprender que la edad nos ha dado experiencia, vamos envejeciendo y si no tenemos buena memoria estamos perdidos. Ahora, este día fue un recurso de la memoria y les agradezco la atención que me han dispensado. Gracias Mariela, gracias Clarita, gracias Mariana y Mónica, un abrazo. Muchas gracias a todos los que han estado presentes. Buenas noches, Jenny, un placer enorme. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo, Miguel. Hermosa noche. Gracias. Hermosa noche. Chao. Un abrazo a todos.